de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y si usted va saliendo de su casa esta mañana, yo le invito a que sintonice el 87.7 en el FM de su radio y sintonice, por supuesto, el mejor canal de Honduras, Canal 6. Esto es el Foro del 6. Bueno, comento rápidamente lo que ha pasado en las últimas horas. El Congreso Nacional ayer ha tomado determinaciones fuertes, pero antes quiero mostrar el Twitter del Consejo Nacional Anticorrupción, que ayer, después de la determinación del Congreso Nacional de recomendar al presidente de la República la no renovación del convenio con Amaxi, ha mostrado un Twitter que nos llama la atención también, por supuesto, ¿verdad? Porque muchas de las instancias se pronuncian con rapidez en relación a estos temas. Y dice: diputados del Congreso HN que evaluaron a la OEA Maxi al recomendar no extensión de su convenio muestran su desesperación para que este organismo internacional no siga en el país para que los corruptos gocen de total impunidad. Esto ha dicho ayer el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, en relación a la decisión que, si usted no siguió lo que pasó en el Congreso Nacional ayer, le cuento, le informo que el Congreso Nacional ha votado en una moción que introdujo un diputado del Partido Nacional que se nombrara una comisión para que evaluara el funcionamiento de la Maxi. Luego, esta comisión ayer ya emitió un comunicado que fue leído en el Congreso Nacional de la República, y en este comunicado la recomendación más importante es que no se renueve el convenio con Amaxi. Esto ha generado muchísima polémica y reacciones virulentas de los diputados de la oposición, sobre todo del Partido Libertad y Refundación, del Partido Pino, una sección del Partido Liberal, que están en total desacuerdo con esta determinación. Lo cierto, lo real, lo verdadero es que en el Congreso Nacional votaron anoche y la votación fue 71 a 57. Es decir, 71 diputados dijeron que no están de acuerdo que se ratifique el convenio con la Maxi. 71 diputados. 57 diputados dijeron que están a favor de que se firme el convenio con Amaxi. De manera que la votación quedó 71 a 57. Si usted hace una conversión lógica de 128, le indica que la gran mayoría de los diputados, en este caso, votó para que el convenio con Amaxi no se pueda renovar. Y esa es una realidad insoslayable. Es una realidad insoslayable que sucedió en el Congreso Nacional de la República. Ahora la pelota está donde siempre estuvo, al lado del presidente de la República, que ahora tiene el presidente dos escenarios. Uno es aceptar esta recomendación que hace el Congreso Nacional de la República de no reafirmar este convenio con la Maxi. O dos, reformar las cláusulas del convenio y enviarlo al Congreso Nacional. Pero la lógica elemental le dice a usted que al enviarlo de nuevo al Congreso Nacional, el Congreso Nacional va a votar en contra de que se firme este convenio con la misión de apoyo contra la corrupción a la impunidad Maxi. Bueno, ya tengo mi invitado esta mañana aquí en el Foro del 6. Por supuesto que primero es un hombre muy cercano al presidente de la República. Un cercano colaborador del presidente que nosotros conocimos ya por el 2012, cuando era asesor del Congreso Nacional, y no sé cuánto tiempo antes, pero ya era un hombre muy cercano en ese tiempo al presidente del Congreso, que era don Juan Orlando Hernández Alvarado. Hoy es ministro de la Presidencia y abogado también, conocedor de estos temas. Y con él queremos abordar, además de la problemática de país, iniciar con esto que pasó ayer en el Congreso Nacional de la República, porque esto va a llegar hoy mismo quizá, o mañana, o pasado mañana, no sé cuándo, a manos del presidente de la República, si no es que anoche mismo se lo hicieron llegar esta determinación del Congreso Nacional de la República. El señor ministro de la Presidencia, abogado Eval Díaz.
Gusto saludarle, ministro. ¿Cómo Un está? placer, un gusto y ofrezco disculpas. Qué bueno verlo de nuevo. por Desde retraso. 2013 que estuvimos allá, cuando yo tenía este programa en otro canal, no habíamos tenido la oportunidad de compartir en Sí, programa de televisión. es verdad, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí nuevamente. ¿Cómo ha para estado, poder- ministro? Trabajando, estas actividades públicas no le dan espacio para reposar o distraerse, así que A veces se le dedica Ahí poco estamos. tiempo a la familia en estas actividades gubernamentales, sí, ¿verdad? uno tiene que vivir peleando pequeños espacios, pequeños momentos, a veces ya muy tarde, o los fines de semana, pero es parte del reto y de las responsabilidades que uno asume. A veces en algunos espacios se cree que este es un trabajo fácil y no, es complicado, porque tiene muchas avenidas, tiene uno que estar hablando con diferentes sectores, viendo temas que son muy diferentes, pero que todo corresponde a la realidad nacional. Hablando con compañeros, apoyando compañeros de gobierno o hablando con sectores, haciendo análisis, leyendo, atendiendo pequeñas cosas que a veces si uno no las atiende se convierten en grandes cosas. Y también con la cuidado de responderle al pueblo hondureño. Es una tarea complicadísima, pero bueno, eso es a lo que nos lleva el compromiso de servir. No hay un político que esté en el medio que no lo motive el servicio al pueblo hondureño, inclusive los de la oposición, todos. Sí. Solo que cada quien con su visión, cada quien con su perspectiva e ideología, pero hay ese elemento común. Así que ahí estamos en ese esfuerzo permanente. Lo bueno es que ya solo quedan 2 años. ¿Hace cuánto está usted trabajando de cerca con el presidente Hernández? Desde el 2005. 2005. Desde el 2005. ¿Él era secretario del Congreso o era diputado? No, el 2005 yo lo conocí, comenzamos a trabajar, en ese tiempo él era secretario del Congreso. Después ganó el expresidente Zelaya con el Partido Liberal y seguimos trabajando juntos. Yo lo apoyé en diferentes proyectos que él promovía, siendo parte de la bancada del Partido Nacional, en ese momento en oposición política. Luego se convierte en presidente del Congreso Nacional y ahí ya participé como, él me puso como gerente legislativo, que era coordinar todas las actividades de las comisiones, darle sentido a la agenda del Congreso. Y bueno, después él participa y se convierte en presidente de la República. Y en el primer periodo de gobierno me nombró como secretario ejecutivo del Consejo de Ministros. O sea, mi labor era justamente ver todo lo relacionado al Consejo de Ministros. Y en este segundo periodo me nombró secretario de la Presidencia, que ya es un rol, diríamos, cuando usted lee la ley general de la Administración Pública, se da cuenta que la Secretaría de la Presidencia asume un rol de orden político. Y por eso a mí de repente me ven más en temas y en espacios políticos, de debate, de discusión, de ideas, desde la perspectiva política. ¿Es parte de las funciones de su secretaría? Es parte de las funciones de la Secretaría de la Presidencia. ¿No es que usted es de los que realmente creen en el proyecto del presidente y defiende con hidalguía como debe ser un hombre leal a su jefe? No, si no tuviera esa convicción que usted acaba de describir, no podría desempeñar mi cargo. Pero no significa que el secretario de Recursos Naturales, no significa que la Secretaría de Finanzas o que la Secretaría de Salud o de Educación no deban sacar la cara o dar la cara como se ve públicamente por la gestión del presidente, especialmente en el ámbito de sus competencias. Claro que tienen esa obligación, solo que por ley, quien tiene más un rol en el orden político es el secretario de la Presidencia. Si le tocara describir al presidente Hernández en pocas palabras, ¿cómo lo describiría, ministro? Yo creo que es en el ánimo de decir que se ha popularizado tanto una frase del fuera jo, que al final hasta el mismo presidente
en sus discursos lo dice, lo expresa, como cuando andaba en la campaña hizo una canción de Juan Tortilla, Juan Fogón, y recuerdo esa expresión que al final en los cachurecos generó muchísimos aplausos en la campaña. Y no han podido sacar de las casillas al presidente aún con ese tipo de expresiones. ¿Cómo describiría usted al presidente Hernández? Bueno, no lo han querido sacar de las casillas, lo han querido sacar de la presidencia, que es diferente. Sí, de la presidencia también. Y no han podido. Sí. Pero el presidente es un hombre con claridad de ideas, con una gran visión, pero lo que complementa su visión política es su determinación. Cuando él asume una posición, lo hace con constancia hasta que logra sus objetivos. Y bueno, ahí está el reflejo de su vida en su trayectoria política y también en su gestión de gobierno. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 6 años de presidencia? Desde el 2005 usted está con él. ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo? Sin duda alguna, el 2018. El año pasado. El 2018 fue el año más difícil, porque vinimos de un proceso electoral complicado, en el cual la oposición política concretó una postura que tuvo antes del proceso electoral de desconocer el resultado de las elecciones. Y obviamente también hay que reconocer que la oposición política logró una cantidad de votos muy alta. No superó al Partido Nacional, pero eso hizo que su argumento, que el país entrara en una etapa de conflicto político. Desafortunadamente ese conflicto político fue acompañado de violencia. Y acuérdense que estuvimos inmersos el 2018 en un diálogo político con la ayuda de Naciones Unidas. Su servidor estuvo representando al presidente en ese diálogo político, donde estuvimos cerca de 10 meses platicando, no solamente en las oficinas de Naciones Unidas, sino también en otros espacios. La gente tuvo la oportunidad de ver nuestro trabajo en Naciones Unidas a través de los medios de comunicación, pero le aseguro que no solo ahí hablábamos en diferentes espacios, día y noche. Lo hacíamos en diferentes ciudades. Tuve que viajar a otras ciudades a encontrarme con empresarios, con líderes políticos de oposición, hablar en otro contexto para poder viabilizar los acuerdos en el marco de Naciones Unidas, y logramos una enorme cantidad de acuerdos, 166 acuerdos logramos. Con Igor Garafulik. Cuando Igor Garafulik conducía la mesa y facilitó la mesa de diálogo entre las diversas fuerzas políticas. Desafortunadamente, ya al final de ese trabajo de 10 meses, los líderes de oposición política decidieron no firmar el convenio por una posición política, pero no porque no se lograron acuerdos. Se lograron acuerdos y los representantes del Partido Liberal, de Salvador Narrala, del Partido Nacional y del gobierno, cuando se hicieron las mesas en Chivinique y se abordaron las diferentes temáticas, ahí van las firmas de los representantes de los que nos sentamos a la mesa, y ahí se plasmaron los acuerdos, pero esos acuerdos debían ser refrendados por los líderes políticos. El presidente Hernández reconoce esos acuerdos, el Partido Nacional reconoce esos acuerdos, el Partido Liberal a través de sus representantes no lo firma y tampoco lo hace Salvador Narrala. Sin embargo, el presidente Hernández me instruye a llevar al Congreso Nacional los acuerdos del diálogo, porque nosotros sí honramos y respaldamos esos acuerdos, y lo entregamos al presidente Oliva, nos recibió con una comisión, y afortunadamente esos acuerdos alcanzados en el seno del diálogo en Naciones Unidas han servido de insumo, han servido de referencia a las reformas políticas que se han logrado. Tengo que hacer una pausa, ministro, y le dejo planteado un interrogante. ¿Cuál ha sido la relación entre el Gobierno de la República, en este caso el Poder Ejecutivo, y el Congreso Nacional de la República? Para que entremos al tema de lo que pasó ayer, porque va a llegar seguramente, a las primeras manos que va a llegar, será usted y luego el presidente de la República. Lo que determinó el Congreso Nacional ayer de recomendar que no se firme el convenio con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Y ahí, en uno de los apartados, dicen que
había 6 diputados de Libertad y Refundación que no fueron incluidos en los paquetes de solicitudes de requerimientos fiscales. Y lo otro es que no se ha investigado la cuarta urna y el famoso carretillazo del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Pausa, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel, la cooperativa de los maestros. Vaya a la Coacel y si usted quiere un alivio de deudas, la Coacel le da bajos intereses. Vaya y afíliese a la mejor cooperativa de Honduras, a la Coacel, la cooperativa de los maestros. Ya regreso. Cayó temprano el aguilucho. ¡Ya tenemos piscina! ¡Ganamos la para! Busca debajo de las tapas plateadas premios hasta 50,000 empiras en efectivo. Además, miles de productos gratis. Y si formas la palabra, te ganas un smartphone al instante. Refresca tus momentos con Pepsi. Este miércoles en Bienvenida a la Mañana, junto a un especialista, te traemos los mejores consejos en asesoría legal. Estamos en una temporada donde lo más importante es poder compartir en familia y que los pequeños lo disfruten. Es por eso que nos estará acompañando una psicóloga para conocer cómo vivir la magia de la Navidad con los niños. Y también vamos a darnos cuenta cuáles son esos alimentos que nos ayudan para obtener mejores resultados a la hora de entrenar. Mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Decían que si podían o no podían, y a tu vez por fin lo que pasó. Tan grande como el Centro Cívico Gubernamental de Honduras. En ningún lugar hay o habrá cerca de 10,000 empleados y funcionarios públicos en una misma instalación. 10,000. Operar 10,000, un edificio que recibe 10,000 personas diarias no es una cosa fácil. Imagínense que llegaran 10,000 personas al Estadio Nacional todos los días, que tienen diferentes puertas y lo que eso causa. Pero estas personas no llegan a ver un partido, estas personas llegan a trabajar con diferentes retos. Entonces, operar el centro cívico es un tema muy complejo. El traslado ya empezó, solo que empieza primero de forma ordenada. Ya están las instituciones que se van a pasar, hay un equipo que está viendo de la parte del gobierno y la parte de la empresa que opera, está viendo, ya tiene un cronograma de traslado, y lo primero que están haciendo es capacitando a los empleados que van a estar ahí, porque se necesita un entrenamiento por donde entran, tiene por su altura, tiene 2 sistemas de elevadores, tiene sistemas de seguridad, entonces hay un entrenamiento y hay todo un manejo. Se van a ir trasladando poco a poco, ya inició, nosotros esperaríamos que antes de que finalice el mes de diciembre y este año, ya tengamos varias instituciones trasladándose al centro cívico. Ahora, las primeras instituciones que se van a trasladar son instituciones que no tienen mucho contacto con el público, es decir, que no tienen mucha demanda de la ciudadanía, porque el traslado está diseñado de menor complejidad a mayor complejidad, ¿verdad? Entonces, poco a poco va a ir trasladándose hasta que tenga plenitud.
Nosotros aspiramos que para abril del próximo año ya esté plenamente ocupado el centro cívico. En abril. En abril. Eso significa, imagínese usted todo el tiempo que va a llevar esto y que le habla de la complejidad. No es como cuando uno se cambia de una casa a otra, agarra las cosas, las mete uno y se va, aquí está mi escritorio y por aquí conecta. No es así. Esto es un tema bastante complejo y se necesita un especialista que va revisando, que va viendo y que recibe el gobierno tal edificio y le pone un cheque y todo ese tema, porque todo eso tiene implicaciones económicas, de seguridad. Por ejemplo, le voy a mencionar cosas como esta. Los que van a trabajar ahí, todos están cubiertos por un seguro contra accidentes y cosas de esas, cosas que la gente no conoce, pero que hay que estar uno en el detalle, viendo todos esos temas, los estacionamientos. Eso le iba a preguntar, ministro, ¿hay suficientes estacionamientos en el centro cívico? No hay un estacionamiento. Asumamos que 10.000 empleados, lleguen 2.000 carros, digamos. Habrá estacionamiento habilitado hasta su plenitud, hasta 3.400. Carros. 3.400. Es bastante. Entonces, pero eso responde a parámetros, estudios que se han hecho, etcétera. Y evidentemente, si logramos que al final el sistema de transporte público de la ciudad se modernice, ayer estuve acompañando al presidente en una reunión justamente con la dirigencia del transporte de Tegucigalpa, y logramos que se modernice el sistema de transporte, eso significa que cada vez va a haber menos vehículos. La apuesta es que en las ciudades haya menos vehículos y haya más y más eficiente transporte Debo público. interrumpirlo ahí. ¿Cómo tienen pensado lo del transporte? Porque en Bogotá, Colombia, yo tuve la oportunidad de ver el Transmetro que lleva a un lugar específico donde hay como 6 universidades y que lleva a los estudiantes que se trasladan a esas universidades. Más o menos así se tiene pensado, un transporte específico para el centro cívico gubernamental, para trasladar a los empleados de diversas regiones de la ciudad. ¿O cuál es la idea? Mire, se está levantando un estudio de dónde vienen los empleados. ¿De qué zonas? ¿Verdad? ¿De qué zonas llegan los empleados y los que van a llegar allá al centro cívico? Y en base a eso, el Instituto de Transporte Terrestre, el IHTT, está preparando una propuesta que va a coordinar obviamente con los empresarios del transporte, que son al final los que trasladan, porque también va a haber otro nivel de estacionamientos que tiene que ver con estacionamientos periféricos. Algunos empleados no van a dejar su vehículo en el centro cívico, sino que lo van a dejar en cierto lugar y de ahí va a haber un busito que los va a trasladar al centro cívico, después sale del centro cívico y lo lleva a ese lugar para evitar tanto congestionamiento y tanto impacto vehicular alrededor de la zona, que ya es complicado. Sin centro cívico ya es complicado, con centro cívico todavía más. Entonces, ese tema todavía no está afinado, no lo puedo dar descripciones, pero... pero la idea general es esa. Sí, es... que no se congestione de carros ahí. Es mitigar el impacto vehicular y el congestionamiento alrededor del centro cívico. Ahora, ¿va a haber impacto? Sí, va a haber impacto. Sí. Ahora, ¿el impacto es malo? No necesariamente. Al tener 10.000 empleos públicos ahí hay un detonante económico extraordinario, una cantidad de MIPYMES que van a nacer ahí. Los vendedores de comida será fabuloso para ellos. Y de un montón de servicios alrededor. De servicios alrededor de la... Que ahí se va a generar una cantidad de empleos alrededor de esos 10.000 empleados públicos y servicios y eso es bueno. Que la parte buena... Hay gente que se dedica a ver lo malo y nos hacen ver lo malo. Es que, hay una han cuestionado tanto el centro cívico que lo patrocina Imprema, que lo patrocina Injupen. Aquí yo he hecho foros con representantes, incluso el director de la Imprema, y aquí tuve a Carlos Héctor Sarvillón, donde está sentado usted, y me dijo, la inversión que hicimos en el centro cívico como Imprema es buenísima, me dijo. Mire, y le doy nombre, Carlos Héctor Sarvillón, ¿verdad? Sí, de los privados. El tema es el siguiente. Los institutos con la cantidad de dinero tienen que decidir dónde ponen su dinero en función de cuánto les pagan de intereses por tener su dinero ahí. En los bancos les pagan una tasa, el centro cívico les paga más. Es un negocio para ellos. Es superior la tasa de interés. La oposición política ha querido vender
la inversión de los fondos de pensión en el centro cívico como un favor que le hicieron a Juan Orlando. No, Juan Orlando les hizo el favor. Peleó para que ellos invirtieran porque les pagan una tasa de rendimiento por lo menos 4 puntos arriba si lo tuvieran en un banco. Los institutos tienen asegurado ahí. Tiene mayor rendimiento. Tienen asegurado ahí que esa inversión que han hecho por 25 años les van a pagar. Por 25 años les van a pagar al menos 4 puntos arriba que si tuvieran el dinero en una cuenta bancaria. Entonces, o en un certificado de depósito o en otros instrumentos financieros. Entonces, para ellos ha sido un negocio. ¿Y a quién beneficia ese negocio? A los empleados, a los que cotizan en los institutos de previsión. Es más, yo le voy a decir algo. El presidente Hernández ha venido peleando para que los institutos inviertan en energía también. Porque en energía, desafortunadamente, estamos en una situación complicada en el sector energético, pero energía, eso es el mejor negocio de este país. El negocio más rentable que ha habido en Honduras a través de los últimos 30, 40 años es el sector energético, los generadores. Entonces el presidente ha planteado, inviertan los institutos también, démosle contratos a ellos. Pero mire, cuando les íbamos a dar un contrato de generación de energía a los institutos previsionales, hubo tanta oposición, en el Congreso no quisieron pasar, le pusieron muchas condiciones en el Congreso pasado, no en este. Y hubo una revuelta de los dueños de los contratos para boicotear que los institutos previsionales no invirtieran en ¿Eso es por desconocimiento de los No, beneficios eso que es genera? defensa de intereses. ¿O es algún Eso interés? es que algunos creen que los institutos previsionales, su dinero, que es el dinero mío, que yo cotizo al INCUPEN, Sí. que mi dinero solo es tener una cuenta bancaria, ganando menos intereses que si se invirtiera en un proyecto rentable. Si a usted le dicen, mire, en el banco le vamos a pagar una tasa pasiva, le llaman ellos, que es el interés que le paga el banco por tener su dinero ahí. Le vamos a pagar una tasa pasiva de 4 puntos Sí. al año. Una miseria. O le voy a pagar 12 puntos al año. ¿Qué es mejor? La decisión es lógica, usted va donde le pagan 12 puntos. Sí. Entonces los institutos que tienen dinero toman decisiones, en resumen, de la misma manera. O lo depositan en un banco o lo invierten. ¿Qué hay riesgos? Sí, hay riesgos, pero los riesgos se mitigan con seguros, los riesgos se mitigan con garantías, etcétera, etcétera. Y la inversión que han hecho los fondos de pensión en el centro cívico está garantizada y asegurada. Inclusive si hubiera un terremoto, si hubiera alguna catástrofe natural, eso está garantizado. Entonces, es un tema ¿Las fallas bien que hecho. dijeron que había en el centro cívico fueron ciertas o también fue campaña? No, eso son campañas. Mire, en toda obra de esa magnitud siempre hay ajustes que hacer. En toda obra, aquí en Estados Unidos, en Francia y en los países más avanzados en ingeniería, siempre hay ajustes que los ingenieros saben que esos ajustes se dan. Ahora, lo preocupante es cuando hay fallas estructurales que tienen que ver con la seguridad. Sí. Eso no ha sucedido. Ahí sí es más complicado. Aquí hay un supervisor de obra que ya certificó la entrega del edificio, de los edificios, porque son varios edificios. Entonces él dijo, este edificio ya está listo, ya puede entregarlo. Entonces, ahora, que hay que resanar una pared, que hay que resanar esto, que lo otro, eso es normal. Y eso no significa que hay fallas estructurales. Pero claro, aquí tenemos una oposición política que si una mosca se va a parar ahí, lo va a magnificar y va a decir que es una catástrofe. Ya me va a hablar de la oposición y me están diciendo muchos mensajes, Juan Carlos, preguntarles si me preguntan si la SAC, si educación, si salud van a estar en el centro cívico gubernamental. Yo le traslado la pregunta, ministro, antes de irme a la pausa. ¿El presidente de la República tendrá su despacho ahí en el centro cívico gubernamental? Voy a la pausa, regreso rápidamente esta mañana en el Foro de 6 hablando con el secretario de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Ya regreso.
En esta Navidad, carrozas, villas navideñas, posadas, villancicos, parques, cenas, cine y más con la familia. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Compañía Broadcasting Centroamericana. Canal 6 Internacional. Derechos reservados. Noticias Noti 6. Miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Dame la cámara, dame la cámara. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores, pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción. En el Centro Cívico Gubernamental, ¿así es, ministro? Así, eso es lo que es el último que se va a pasar. Será después de abril. Ya será después. Yo estimo que más o menos en abril. ¿Le dejará entonces ahí un bonito lugar a Mauricio Oliva o a Ricardo Álvarez o a Tito Afura o a quién? ¿A quién percibe usted? Seguramente se lo va a dejar a quien el pueblo elija. ¿Y quién de estos cree usted que va a elegir el pueblo? De los cuatro que le Yo acabo de quiero, mencionar. como nacionalista que soy, yo quiero que el próximo presidente de Honduras O a Xiomara Castro. salga de mi partido. Si el pueblo hondureño, si el pueblo hondureño así lo decide, el presidente Hernández le va a entregar así a un líder de la oposición. Pero lo que yo aspiro como nacionalista es que sea a un presidente salido o propuesto al pueblo hondureño por el Partido Nacional. ¿La oposición del país la ve como una oposición constructiva o dañina? Mire, hay un sector de la oposición política constructiva. Lo que pasa es que, como ya vivimos en un mundo de descalificaciones y de odio, es un mundo diferente al que teníamos hace 20 años, se castiga. Aquí se castiga al líder de oposición que hace propuestas, porque dicen que está ayudando al gobierno. Y hay un sector que ha enfermado tanto este tema que hay que oponerse al gobierno en absolutamente todo. Si una cosa es buena, hay que encontrar la mala. Por ejemplo, el Centro Cívico. Nunca habíamos tenido una obra como esa y hay que oponerse. ¿Pero por qué se opone? Porque la hizo este gobierno y está malo, aunque esté bueno. Ahora, hay una crítica válida y yo la tomo y la recojo y yo hablo con mi gente y con mi equipo y con los demás y la crítica válida es, bueno, así como ustedes Centro Cívico, queremos hospitales. Tiene razón, tiene toda la razón. Ya el presidente Hernández ayer anunció el presidente que firmó viene un nuevo hospital, y ¿no? viene un hospital de traumas y otros hospitales y estamos trabajando fuerte para construir una nueva red hospitalaria con hospitales nuevos o renovar los que están. En eso, total y absoluta razón. Pero tiempo? no significa que está malo esto, sí, ¿verdad? Entonces, esos balances hay que tenerlos, hay que hacerlos, hay que aceptarlos. Entonces, hay una oposición que sí está enferma, ¿verdad? Radical, absoluta. ¿Quiénes son los de la oposición enfermos? Mire, yo no quisiera mencionar por nombre y apellido. Por ejemplo, hay una persona que yo creí que era un caballero. Creí que era un caballero y esperé de él una acción de honorabilidad, que en un programa de televisión me etiquetó y se refirió a mí de una manera que llamó la atención pública. Después yo reaccioné y el tiempo desmintió y las circunstancias desmintió a esa persona y no ha tenido la valentía
la dignidad como hombre y como caballero de ofrecerme una disculpa pública. ¿Qué le dijo este caballero y quién es? Este programa todo el mundo va a entender a quién me refiero. Entonces, hay cosas a las que uno no debe renunciar, y es al honor como hombre y como caballero. Si yo a usted lo ofendo, si yo digo algo de usted y el tiempo demuestra que era mentira, yo como hombre lo que debo hacer, y tengo obligación de hacerlo, es ofrecerle una disculpa. Y ese caballero, entre comillas, que usted dice, no lo ha hecho. No es caballero. Dejó de serlo. Ni tiene honorabilidad, porque no ha tenido la dignidad de ofrecer una disculpa pública. Y estoy hablando en el tema personal, más allá de los temas. Entonces, personas como esas, cuando se presentan a un debate, ¿qué sentido tiene? No puede construir una persona que no tiene principios y valores. Ministro, ¿usted se sintió aludido con esto que dijo el CNA? Que dijo los días con Z están contados. Están contados. No me sentí aludido. En un Twitter del Consejo Nacional Anticorrupción. Y en un ¿Cómo comunicado. interpretó usted eso? Y usted fue al comisionado de los derechos humanos a interponer una denuncia. Mire, no me sentí aludido. Me siento amenazado. ¿Amenazado? Me siento amenazado. Y le voy a explicar al pueblo hondureño por qué. Porque se está tergiversando mucho la noticia. Primero, hasta donde yo sé, de manera formal, el CNA no tiene ninguna línea de investigación en mi contra. Ayer me reuní con la gente del COEP, estaba don Juan Ferrera, y don Juan Ferrera me dejó entrever que se había iniciado una investigación en mi contra, y lo digo públicamente. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, pero hasta el momento no hay ninguna, de manera formal, ni se me ha notificado que haya alguna investigación en mi contra en el CNA. ¿Eso se lo dijo a usted Juan Ferrera? Eso me lo dijo Juan Ferrera ayer, en la reunión que tuvimos. Porque visité al COEP en su calidad de miembro de la Asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción, para hablar de este tema. Y habló también con la ANDEP, ¿verdad? Hablé con la ANDEP y hablé con la Confraternidad Evangélica. He solicitado también a la Asociación Hondureña de Medios de Comunicación y a los demás miembros del Consejo Nacional Anticorrupción. Quiero ir a expresarles que el CNA es una institución pública, no es una ONG, es una institución pública creada por el Congreso Nacional, a la cual el Congreso Nacional le dio competencias legales. Si el CNA me manda a mí una nota donde me dice, don Eval, mándeme información relacionada a este tema, yo debo enviarle la información, porque si no envío la información, cometo el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces, el CNA es un ente que pertenece al gobierno de la República. ¿Pertenece al gobierno de la República? Claro que sí. No al Poder Ejecutivo. Sí, al gobierno de la República. El gobierno de la República lo componen todas las instituciones del Estado. Sí. ¿Verdad? El Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo son los tres poderes, pero en torno a ellos hay muchas instituciones que forman parte del gobierno. El Ministerio Público forma parte del gobierno, por ejemplo. El Tribunal Superior de Cuentas forma parte del gobierno. La Comisión de Promoción de la Competencia forma parte del gobierno. El CNA forma parte del gobierno. Entonces, si es una institución que tiene competencias legales, la institución, y me amenaza públicamente por vertir mis opiniones políticas ante una posición política del CNA. ¿Usted sostiene que es una posición política? Claro que sí, cuando el CNA dice y llama a derrocar al presidente de la República, cuando llama al gobierno de la República, al Poder Ejecutivo, régimen, cuando estigmatiza a todos los que componemos el gobierno de la República en el Poder Ejecutivo como corruptos, para el CNA todos somos corruptos.
Para el CNA no hay alguien que esté en el gobierno que no sea corrupto. Así lo deja en ese comunicado que han sacado, tanto en el que me amenazan como en otro comunicado que también se refieren a mí. Entonces, cuando usted tiene una institución pública que me amenaza y me dice que los días están contados, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo interpreta usted eso? Bueno, eso lo deben responder ellos y por eso estoy visitándolos y preguntándoles a qué se refieren, qué me quieren decir con eso. Que me van a abrir líneas de investigación en represalia por la manifestación de mis ideas. Ante posiciones políticas que ha asumido el CNA. ¿Podría revisarse el funcionamiento del CNA en el Congreso Nacional de la República a través de una solicitud del Ejecutivo? No, este es un tema personal. A quien amenazaron no fue al Poder Ejecutivo, a quien amenazaron fue a Eval Díaz. A quien amenazaron es a Eval Díaz. Pero Eval Díaz es el secretario de la Presidencia. Sí, no me puedo despojar de eso. Como secretario de la Presidencia, yo expuse y me manifesté en el sentido de que el CNA ha asumido posiciones político-partidarias e ideológicas. Las posiciones del Consejo Nacional Anticorrupción son las posiciones que tiene la oposición política radical. Dígame, cuando hacen las marchas por el combate a la corrupción, ¿quiénes marchan con ellos? ¿Quiénes van ahí? Va Salvador Narrala, va Luis Zelaya, aparecen ahí los de Libre. La oposición, los líderes políticos de oposición ni siquiera se ocultan. Entonces, cuando el CNA organiza con la oposición política las manifestaciones y hace declaraciones y ataca a la institucionalidad, ataca al Congreso Nacional, ataca al Poder Ejecutivo, ataca a las Fuerzas Armadas, ataca frontalmente al Partido Nacional como institución política, pero no ataca a sus aliados políticos. A pesar de que ellos saben que allá también se han cometido actos de corrupción. Entonces, ante esa posición política, partidaria e ideológica que asumió el Consejo Nacional Anticorrupción, yo planteo una pregunta a la cooperación internacional y le digo, ¿ustedes están de acuerdo con esta lucha? Porque la cooperación internacional está en este país acreditada ante el gobierno de Honduras para coadyuvar en el desarrollo del país, en el fortalecimiento institucional, no para desestabilizar el gobierno y provocar un golpe de Estado. Ante esa postura yo me manifiesto y ante esa postura viene la amenaza. Y la amenaza es, los días están contados. ¿Por qué una institución pública amenaza a una persona? Porque el daño no es al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de la Presidencia. La amenaza va dirigida a esta persona en carne y hueso. Ahora pregunto, imagínense que el fiscal, en vez de asumir el rol de sus competencias, pusiera un tuit amenazándome. Imagínense que el secretario de Seguridad me mandara en un tuit una amenaza. ¿Me preocuparía o no me preocuparía? Sí. Pues en el CNA, que tiene poder legal, me ha amenazado públicamente. ¿Cómo debo estar? Y entonces yo, al hacer un análisis, siento que mi vida, y algunos dirán, pero usted anda seguridad, es cierto, sí traigo seguridad. ¿Ha reforzado su seguridad? No, normal. Pero yo siento que han puesto en peligro mi vida, mi integridad física y la de mi familia. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar de ser Eval Díaz cuando salga de la Secretaría de la Presidencia. Sí. Yo voy a ser Eval Díaz en todos lados, hasta que Dios me dé vida, donde quiera que vaya. Y yo les pregunto hoy, ¿dónde está el abogado de Elena Gutiérrez? ¿Se acuerda? Que lo mataron en un edificio. Sí. ¿Por qué lo mataron? Porque se creó un ambiente. En un ascensor. Se creó un ambiente de odio público por supuestos actos de corrupción que luego un juzgado dijo no. Luego en un juicio se declara y dice no, pero se estigmatizó. Y un loco y una persona que cree hacer bien a la patria dijo, lo voy a matar, y lo mató.
Entonces, ese odio público que se genera en contra de una persona pone en peligro su vida y pone en peligro la vida de su familia. Entonces, la amenaza es real, no para ahorita. Yo no estoy diciendo que me van a mandar con una arma de fuego cortopunzante a matar el CNA, pero con esas acciones ponen en peligro mi vida. En 2, en 3 años, cuando yo no esté y esté en algún lugar, alguien muy bien puede atentar contra mi vida. Ministro, ya me va quedando poco tiempo. Este es el foro más corto de la televisión de Honduras. Qué lástima. Este es el foro más corto de la televisión de Honduras. Y después de la pausa quiero consultarle sobre la decisión del presidente Hernández de nombrar ya a Tito Livio Moreno como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ayer lo oficializó. Ayer se dieron ascensos en el Congreso Nacional. Hoy hay una ceremonia de ascensos. Y el otro tema es de lo que decidió el Congreso Nacional con el tema de la MAS. ¿Le parece? Claro que sí. Voy a una pausa. Rápidamente regreso aquí en el foro de 6 esta mañana hablando con el ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Tener un accidente vial puede estropear tu día. Seguros Equidad te brinda las siguientes recomendaciones. Verifica que tú y tus acompañantes se encuentren bien. No muevas tu vehículo. Llama al servicio de asistencia vial o contáctanos a través de nuestra app. Nuestro agente llegará para acompañarte y asesorarte en todo momento. Mantén a tu alcance tu revisión, tu licencia de conducir e identidad. Visita nuestra oficina más cercana para continuar el proceso de tu reclamo. Creamos el mejor seguro de vehículo pensando en tu bienestar. Seguros Equidad. Nosotros aseguramos tu camino. Santa está contento celebrando esta Navidad y te invita a disfrutar en familia las ofertas de Molineros Comercial. Las fiestas más esperadas del año están por venir y en Molineros Comercial te ayudamos a que te lleven las mejores marcas con las cuotas más bajas del país. Porque en estas fiestas queremos que economices en grande. Ven y obtén tu crédito fácil ya, doble regalo y precios bajos en todas nuestras líneas. Molineros Comercial, somos nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0000.